¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 15 de junio del año 2020, ya en la segunda quincena de este sexto mes del año. Y hoy vamos a hablar de dos temas, me parece que muy importantes. El primero de ellos es preguntarnos, ¿habrá vacuna contra el COVID-19? Parece que sí, obviamente no a corto plazo, a mediano y largo plazo, pero digamos esa sería la buena. La mala sería que para todos, pues parece ser que no es un futuro muy halagador, por lo menos en el corto y en mediano plazo. Sin dejar, o más de hecho, sin tomar en cuenta por el momento la guerra que ahora hay entre China y Estados Unidos por el predominio tecnológico en las cuestiones de salud, inclusive ya ven todo el pleito que se traen con la Organización Mundial de la Salud, también sin entrar en detalle con este imperio de las farmacéuticas que sabemos que tienen grandes capitales y grandes intereses que mueven muchas partes del mercado mundial, obviamente, y operan como poderes fácticos, y también dejando un poco de lado los que sí creen en las vacunas y los que no creen en las vacunas. Vamos a hablar un poquito ahora del COVID. Digamos, este domingo el periódico La Jornada publicó una nota acerca de que la Unión Europea firmó un contrato, entonces, para 300 millones de vacunas, y que eso con la empresa AstraZeneca, que también pues firmó por ahí sus contratos con Estados Unidos. Parece que Estados Unidos le dio $1,000 millones, y también con Gran Bretaña para pues, pasarle por ahí unas cuantas vacunas o unos cuantos cientos de miles de vacunas. Según esta nota, están asegurando a estos países de la Unión Europea y Estados Unidos y Gran Bretaña, pues más o menos digamos, la disposición de una de las muchas fórmulas que hay quien habla hasta de 70 fórmulas, por lo menos sabemos que 10 ya van más o menos por ahí más que encaminadas, y que son básicamente reactivos inmunológicos que están en desarrollo y que se espera ya estén disponibles, si bien les va a ellos y a todos, por supuesto, a fines de año. Aquí los países que firmaron por parte de la Unión Europea es Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos. Esto les decía con el acuerdo con el grupo farmacéutico, y pues según el gobierno alemán, la distribución de las dosis va a ser de forma proporcional a la población de cada país de la Unión Europea en cuanto pues precisamente esté disponible la vacuna. Aquí hay que decir que para que las vacunas estén disponibles en gran cantidad y de una forma más o menos rápida, pues esto tiene que tener varias etapas, varias fases clínicas, por lo menos son 4 ya que están muy definidas, y les decía, más o menos se espera que esto sería pues para fines de año o bien para el próximo. Y además, pues hay que ver la cantidad de vacunas que se necesitarían. Por eso, supongo que estos convenios, estos acuerdos, es para tener una capacidad de producción determinada y que pues ya le están pidiendo ahí por contrato. Muchos países del mundo ya tienen garantizada su vacuna, por eso lo que le estaba yo diciendo, y pues el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, a ver si lo pronuncio bien, y su homólogo italiano, Robert Speranza, pues hicieron alusión a este acuerdo, y ellos indicaron que por el momento las dosis pactadas es de 400 millones que van a estar a disposición de toda la población europea. Aquí, si nosotros vemos las estadísticas poblacionales de la Unión Europea, de acuerdo al Banco Mundial, pues más o menos andan en 447 millones de habitantes. Es decir, aún con todo y este convenio, pues les faltarían surtir por ahí 47 millones de habitantes. Habría que ver también cuál fue el convenio que llegaron con Estados Unidos y también cuál fue el acuerdo que llegaron con Gran Bretaña. El hecho es que esta vacuna de AstraZeneca es una empresa inglesa y sueca, digamos, tiene capitales de estos dos países, es desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, y les decía, pues es una de las vacunas que más se están hablando en cuestiones de pruebas clínicas. El asunto es que, fíjense, AstraZeneca hasta abril, si ustedes por ahí ven alguno de los documentales de Jalife hablando de las cuestiones geopolíticas, pues AstraZeneca no figuraba entre las primeras empresas farmacéuticas que se tenían a nivel mundial, y ya en junio pues la vemos por ahí en los primeros 5 lugares por lo menos. AstraZeneca, les decía, firmó también estos acuerdos con Estados Unidos y Gran Bretaña, y también diversas organizaciones para 700 millones de dosis. No sabemos, insistimos, cuáles son las proporciones que les van a dar a uno y a otro, porque en las organizaciones se supone que por ahí hay para algunos países pobres, pero insistimos, pues habría que saber qué sucede en esto, ¿no? Vamos a ver este video que preparó Rompeviento.
porque la pregunta es, bueno, si sumamos los 700 millones más los 400 que se le van a dar a la Unión Europea, pues más o menos son 1,100 millones, si las matemáticas no nos fallan, pero en el mundo hay más de 7,500 millones de personas y no creemos que pues, sean a los pobres a los primeros que les va a dar. Parece ser que son justamente los países que están en acuerdo con AstraZeneca. Vamos a ver este video y ahora regresamos. México y América Latina en máximo riesgo por COVID-19. En el Valle de México, la predicción de la curva epidemiológica ha quedado rebasada debido a la persistencia de casos confirmados de la enfermedad. Llevamos cerca de 18 días donde se ha estancado el descanso de la curva, expresó así el subsecretario Hugo López-Gatell durante el informe técnico diario de COVID-19 del 10 de junio. Por su parte, el resto del país se encuentra esta semana en el máximo riesgo de contagio de COVID-19. Durante la última rueda de prensa semanal sobre la situación de COVID-19 en la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud ha expresado su preocupación por el aumento exponencial del número de casos y muertes. En América se concentra casi el 50% de los casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial. Al 10 de junio, de los más de 7 millones de casos reportados en el mundo, 3.4 millones se concentran tan solo en la región de las Américas. De acuerdo con la institución, en Mesoamérica, México con 129.184 casos confirmados, Panamá con 17.233 y Costa Rica con 1.375 son los países donde el número de casos está en aumento. En América del Sur, el virus se propaga fuertemente en Brasil con 739.503 casos confirmados, Perú con 203.736 y Chile con 148.496, mientras que Haití con 3.662 casos confirmados es el país caribeño donde la situación se ha vuelto más crítica. De acuerdo con el primer informe especial COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL, América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo debido a los altos índices de pobreza y pobreza extrema, así como a la persistencia de las desigualdades y los sistemas de salud débiles y fragmentados. Además de esto, durante la rueda de prensa de la Organización Panamericana de la Salud de este 8 de junio, se hizo un llamado de atención sobre los factores climáticos que pueden afectar la respuesta a la COVID-19 en esta región del mundo. La llegada del invierno aumentará las infecciones respiratorias, lo cual representa un mayor riesgo de infección grave por COVID-19, además de que representará un desafío adicional para los sistemas de salud que tendrán que hacer frente a la pandemia y al pico de otras enfermedades respiratorias que por sus síntomas similares podrían dificultar el diagnóstico de la COVID-19. Además, la Organización Panamericana de la Salud señala que según expertos, América Central y el Caribe podrían enfrentarse a una de las peores temporadas de huracanes hasta el momento registradas. Bueno, pues como ven, muchas dudas surgen de todo esto, ¿no? En cuánto se va a poner a la venta, a quiénes se van a priorizar, qué va a pasar con el resto de personas y también qué va a pasar con otras pruebas que esperemos también den resultados. Por lo pronto, estos convenios de los que estamos hablando consisten en que los gobiernos que firmaron con AstraZeneca, pues le dieron importantes sumas de dinero, ya mencionábamos lo que le dio Estados Unidos, y que son invertidas en la mejora de la capacidad de producción de la empresa y de esta manera pues aseguran el acceso privilegiado mediante contratos anticipados de compra. Esto hay que decirlo, se contrapone totalmente de manera frontal a la demanda expresada por diversos gobiernos. Por ejemplo, pues, el caso de nosotros, el caso de México, también por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también por el director general de la vilipendiada Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Eso en un sentido de que pues, se deben de conjugar esfuerzos mundiales en la creación de una vacuna accesible a toda la humanidad y que ésta se distribuya, por supuesto, de manera solidaria. De hecho, el 24 de abril pasado, la Organización Mundial de la Salud presentó de manera virtual una alianza para desarrollar y repartir herramientas sanitarias de combate al COVID-19, como la vacuna, los métodos de diagnóstico y los tratamientos. De manera significativa, por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, participó en ese acto y suscribió pues, prácticamente todos los propósitos expresados justamente en esta conferencia. Ese mismo 24 de abril, el presidente del gobierno español, aquí estamos hablando de Pedro Sánchez, llamó a dejar atrás los esfuerzos individuales fragmentados e ir hacia una aproximación colaborativa. Lo cito textualmente, él dijo, la magnitud de la inversión necesaria, los riesgos que conlleva, el miedo de los mercados reguladores son obstáculos reales en la búsqueda de una vacuna y ninguna compañía privada, gobierno o país por sí solo puede sobrepasarlos. Así que ahí tenemos una falta de ética, de solidaridad y de visión
dado que no puede decir que esto es un problema mundial, que en algún momento estos países que están firmando pues, estos acuerdos, pues les puede llegar de cualquier país no vacunado, ¿no? Es decir, así como empezaron, así como se distribuyó esta epidemia primero y después declarada pandemia, pues de la misma manera, mientras, según los teóricos que más saben de este asunto, no haya una inmunidad de rebaño, es decir, que al menos el 70% de una población esté inmunizada, pues los riesgos de contagio siempre van a existir. Aquí lo que podríamos añadir es que esto es una medida discriminatoria y clasista y que pues esto nos lleva a ver que nuevamente el dinero va por delante antes que las necesidades de salud de las poblaciones. Como decía hace rato, afortunadamente AstraZeneca no es la única empresa que está enfocada en el tema. Hay varias empresas y gobiernos como el gobierno de China, que por cierto ahí tiene pues, quizá unos 4 o 5 laboratorios que están trabajando en este asunto y que ya declararon que en algún momento dado, en caso de llegar a la vacuna, esta va a ser gratuita y va a ser universal. También Rusia le ha metido mucho dinero a esta temática y otros países. Aquí podríamos preguntarnos dónde está la infraestructura que tenía México en la producción de vacunas. Fuimos durante mucho tiempo pioneros en la producción de vacunas y esto para los gobiernos, neoliberales lo desmantelaron totalmente. El caso es que si, por ejemplo, China o alguno de estos gobiernos más solidarios le ganan la carrera a AstraZeneca, pues la Unión Europea y los inversores que le están metiendo dinero, pues van a haber comprado muy caro. Esperemos que así sea y que haya vacunas disponibles para todos. Que aún siendo universal, pues producir más de 7,000 millones de vacunas, créanme, no va a ser una tarea fácil y va a ser una tarea muy complicada en la cuestión de la producción y la distribución de la misma. Por cierto, en otra nota también del día de hoy de la jornada, publicó partes de una entrevista que sostuvo con Michael Kremer. Él es un investigador de la Universidad de Harvard y uno de los 3 ganadores del Premio Nobel de Economía de 2019. También entrevistó a Raiza Fábregas y a Jonathan Leje. Ellos son colaboradores en agricultura de precisión para el desarrollo PAD, que llevan muchas cuestiones de agricultura digital. Son proyectos muy interesantes que ellos llevan y que en algún momento de su conversación de soberanía alimentaria y toda serie de cosas, hablaron precisamente de los riesgos que tiene América Latina y países de ingresos medios que corren, les decía, pues, la posibilidad de quedarse a la saga en la distribución de vacunas contra el COVID-19, mientras que las naciones más ricas, pues ya vimos que están realizando sus acuerdos y sus inversiones para garantizar el suministro. Parece ser a un tono de decir primero yo, después yo y luego yo, y pues los más pobres van a poder cubrirlos solamente vía fundaciones, a lo mejor si acaso por algunos gobiernos, pero insistimos, las inversiones que se van a estar ahí van a ser más que evidentes y más que fuertes para ver si los sistemas de salud resisten en estos países. De ahí que el enfoque solidario tendría que ser primordial. Según Kremer, las pérdidas por COVID, tanto en términos de salud como económicos, son tan grandes que realmente vale la pena invertir en vacunas de manera nunca vista por el mundo. De lo contrario, se corre el peligro de generar un cuello de botella en la producción una vez que exista un fármaco probado. Dice Kremer que la investigación, la producción y el suministro de vacunas implican el riesgo de ampliar la desigualdad de cara a la mayor recesión de la economía mundial en los últimos 90 años. Dice él que a menudo hay un retraso muy largo entre el momento en que estas se distribuyen en los países más ricos y cuando van a otras naciones, y en el caso del COVID-19 no se espera algo distinto. Existe un peligro real de ver ese patrón. ¿Qué quiere decir? Los países ricos siendo abastecidos, incluso algunos suministros para los más pobres por conducto de fundaciones, pero América Latina y otras regiones de ingresos medios, según sus pronósticos, vamos a ser excluidos. Por eso, dice Kremer, son 2 los riesgos de esta coyuntura en la que estamos. Por un lado, producir de manera anticipada algo que puede no servir, también ese es otro escenario, y por otro, esperar pruebas y ahogar la producción. Es un negocio arriesgado, probar y producir vacunas, pero es un peligro aún mayor tener una probada, pero no la capacidad de fabricarla para las personas que la necesitan. Y ya sabemos dónde se necesitan más, donde menos recursos se tienen y donde se invierte menos en salud, donde más necesidades hay.
Esta es una ley inversa de la atención que ya por ahí nos enseñaban en algunos libros escritos en la década de los 70, donde pues esto desafortunadamente sigue cumpliéndose como si el texto se hubiera escrito el día de ayer o el día de hoy en la mañana. En ese sentido, América Latina, dice Kremer, puede hacer un llamado a la cooperación internacional mediante la Organización Panamericana de la Salud y aconseja que México se asocie con otros países de la región vía la misma OPS, realizar un pedido sustancial y tener algo de influencia entre los fabricantes, a ver si, digamos, somos depositarios que nos lleguen algunas vacunas. Aquí he de decirles que México ha sido escenario no muy buena lid de varios experimentos de vacunas. Por ejemplo, recuerdo aquella de Glaxo, en alguna ocasión donde estábamos todavía en el Foro Latinoamericano de Comités de Ética de Investigación en Salud, hubo una denuncia por ahí de que aquí en Chiapas, pues uno de estos laboratorios estaba metiendo pruebas, estaban metiendo vacunas en etapa de experimentación, pero que se estaban administrando como si ya fueran fármacos pues ya aprobados, ya digamos, pues sí, eso, aprobados precisamente por las autoridades sanitarias. Fue un escándalo en aquel momento y lo hemos visto, pues no solo a nivel de vacunas, sino a nivel de fármacos. De ahí que, por ejemplo, pues, los códigos de ética de investigación de medicamentos y vacunas sean muy estrictos por la cantidad de atrocidades que se han hecho en investigación en salud. Ahora sí que supuestamente para beneficio de muchos, pero pues siempre utilizando población vulnerable, reos, población adulta mayor, niños, huérfanos, por ejemplo, en albergues, etcétera, hospitales y en mucho tiempo en Estados Unidos, pues población negra. En hospitales que únicamente atendían a este tipo de población, pues ahí les metían muchísimas pruebas. Ahí está, por ejemplo, el informe Tuskegee de 1974, si mal no recuerdo, en donde pues, estuvieron probando sífilis y medicamentos para la sífilis, o bien, o dejando ver cómo, cómo iba adelante el padecimiento y pues ni siquiera le informaban a los pacientes qué es lo que tenía o no. En África también se han hecho muchísimas experimentaciones y a final de cuentas, pues ni los beneficios de estas poblaciones que han sido ultrajadas, que han sido vulneradas, que han sido puestas como conejillos de indias, pues han recibido los beneficios de estos fármacos o vacunas en su momento. Ojalá ahora sí haya más distribución equitativa, haya más justicia. Y en esta ocasión, justicia quiere decir distribuir riesgos y beneficios prácticamente para toda la población en términos iguales. En el caso que nos ocupa ahora, y volviendo a la entrevista que le hizo la jornada a Kremer, que por cierto es reconocido por sus trabajos experimentales en la reducción de la pobreza y trabajo sobre agricultura digital, la crisis del COVID es ante todo de salud, pero dice Kremer también es económica, de vida y de sustento, tanto a nivel macro como microeconómico. Y se ha habido proyecciones realmente dramáticas de la ONU sobre las implicaciones de la seguridad alimentaria, y en parte es el problema de tener sistemas de protección social inadecuados. Otro de los entrevistados, Jonathan Leje, él es director de nuevos programas de esta organización que les hablaba, él remarca que en lo inmediato la Organización de las Naciones Unidas calcula que 20 millones de personas en América Latina van a caer en inseguridad alimentaria. Además, las interrupciones del mercado y las crisis han afectado los mercados laborales agrícolas, los ingresos, y hay escasez de insumos para producir, ya no digan ustedes vacunas, ya no digan ustedes fármacos, sino inclusive pues hasta alimentos para la población. Hay que recordar que las últimas cifras del COVID pues hablan de 435.574 muertos por esta enfermedad, son los registros que se tienen, y ya estamos hablando de que se rebasaron los 8 millones de infectados, y en el caso de México, pues ya sabemos las últimas cifras que nos acaban de dar, tenemos 17.580 fallecidos, de ayer a hoy pues sumaron 439, por ahí anda una cifra de 1.600 que están todavía como sospechosos, y el mismo doctor que presentó esto, el doctor Aromía, calculaba que de estos 1.600 sospechosos, quizá el 40% también sean confirmados como COVID, con lo cual pues estaríamos ya prácticamente de los registrados y confirmados, hablando pues un poquito más de 18,000 personas, desafortunadamente con pues ya también más de 150,000 personas infectadas aquí
en el país. Bueno, les hablaba hace rato de China. Allí ya hay inversión en vacunas, el gobierno está por ahí, pero también hay que llamar la atención de que pues, en ciertas regiones donde aparentemente ya se estaba libre de esta pandemia, de esta epidemia, en el caso de China, pues está habiendo aparición de casos nuevos locales. Por ejemplo, en el mercado de Xifadi, perdón, en el distrito de Fengtai, al sur de Pekín, pues ya fue cerrado, también con 11 zonas residenciales aledañas que también quedaron confinadas en un intento pues, de nuevamente prevenir que no haya más contagios allá de esta zona. En Estados Unidos también hay nuevamente un aumento de casos en algunos lugares, hecho que lo han asociado por una parte a las manifestaciones antirracistas en ese país. Recordemos el asesinato de George Floyd en Minneapolis y también recientemente en Atlanta, otro policía asesinó a otro afrodescendiente. O sea, no paran este tipo de situaciones. Aquí hemos decidido también pues las agresiones de los policías, sobre todo municipales y estatales, tampoco cantan más las rancheras. Y en el caso de Estados Unidos, volviendo a ese tema, la reapertura de las actividades económicas. Y lo traigo a vinculación aquí, porque finalmente, pues aquí ya tenemos semáforo naranja, por lo menos en 16 estados de la República, y habría que cuidarse para que, pues, si bien es cierto que esto es, digamos, la tasa de infección es alta y la tasa de letalidad es muy baja, pues hablar de 1% o 2% de 100 millones de habitantes, pues ya nos lleva a dar números significativamente altos, aunque proporcionalmente sean bajos. Así es de que a cuidarse. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos. Vamos a hablar un poco del tema del expresidente Felipe Calderón y el caso Rápido y Furioso. Ahora regresamos.